Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su presencia. Qué bueno que es Dios, amén. Él sabe cómo reconfortarnos, sabe cómo renovar nuestra fuerza, sabe cómo tener detalles con nosotros. Es un Padre tan bueno y tan amoroso, amén. Esta noche, hermano, quiero hablar un poco acerca del servicio, ¿sí? Es importante entender, es importante comprender que todos nosotros, nuestro principal llamado como cristianos, hemos sido llamados a servir, amén. Nadie puede decir, yo soy independiente de eso, estoy exento de eso, o esto es una tarea del pastor, es una tarea de los hermanos. No, cada uno de los que estamos aquí hemos sido, es el primer llamado, es el ministerio de poder servir. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo debemos servir. ¿Cómo quiere Dios que nosotros le sirvamos? Sabe que nosotros cuando vamos a prestar un servicio, un trabajo a una persona terrenal, una empresa, lo que fuese, siempre cuando nosotros vayamos a trabajar, siempre hay normas, hay leyes, hay reglamentos internos a los cuales nosotros debemos adaptarnos, amén, para poder prestar nuestro servicio. En Dios, en la iglesia, sucede exactamente lo mismo. Dios nos ha dejado reglamento, Dios nos ha dejado principios, amén, que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta para servir a Dios. El punto es, no podemos servir a Dios de cualquier manera. A Dios no se le sirve de cualquier manera, a Dios no se le sirve de cualquier forma, amén. Dios es un Dios de orden, primero y principal. Dios es un Dios de santidad, por otro lado, amén. Vayamos por favor al libro de Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Antes de compartir la palabra, vamos a poner un poco en contexto. Cuando Pablo escribe esta carta, primera de Timoteo, a su hijo de la fe, llamado Timoteo, Pablo estaba preso. Y había una iglesia en un lugar llamado Éfeso que se había corrompido, que había doctrinas falsas, estaban corrompiendo la palabra, se estaban desviando de la sana doctrina. Había falsos profetas, se habían levantado falsos maestros que engañaban al pueblo. Entonces, en ese contexto, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo era un joven pastor de aquella iglesia, amén. Siempre se lo conoce a 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, se lo conoce como cartas pastorales, ¿sí? Estoy de acuerdo en eso, porque tiene muchas cosas, principios y doctrina para el ministerio pastoral, pero también tiene muchísimas cosas, enseñanza, principio y aplicación para la iglesia en general. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros aprendemos que únicamente Timoteo es una carta pastoral, entonces decir, bueno, eso es únicamente para el pastor, pero no, la Biblia es para toda la iglesia, amén. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo dice, tengo la esperanza de poder ir a verte pronto, pero sin embargo, dice Pablo, debido a los problemas, debido a tantas falsas doctrinas, debido a tantas falsas enseñanzas, tantos falsos profetas, pastores que se han levantado, me veo, dice Pablo, en la obligación o en la urgencia de poder escribirte y poder ir dándote algunos detalles, algunos mandamientos, algunos principios. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Amén. Pablo, mire hermano lo que Pablo está diciendo, y es la misma enseñanza que en esta noche vamos a recibir. ¿Para qué? Para poder saber cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor. Cuando hablamos de iglesia,
cuando habla la Biblia, cuando Pablo habla de la iglesia, no está hablando de cuatro paredes o de algo físico. Cuando Pablo habla de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Entonces Pablo dice: Timoteo, te mando esta enseñanza para que sepa cómo debes conducirte entre los hermanos, cómo debe ser tu comportamiento, cómo debe ser tu conducta, de qué forma, de qué manera tiene que ser el servicio a la iglesia, de qué forma, de qué manera tiene que servir a los hermanos. En la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermano, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, Pablo nos describe que somos columna, que somos baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la verdad de Cristo está en nosotros, que la verdad de la palabra de Dios, que la sana doctrina, que la enseñanza sana, la enseñanza correcta, tiene que estar en nosotros. Y nosotros, dice Pablo, somos esa columna. Somos esa columna sobre la cual descansa la verdad de Dios. Por eso, hermano, es importante y siempre vamos a recordar que es indispensable poder conocer la verdad. Amén. Vayamos a 2 de Timoteo. Aquí tenemos otro contexto diferente. Esto es importante, escuchen. En 1 de Timoteo, cuando Pablo escribe esa carta, él estaba preso en Roma. Pero Pablo tenía la esperanza, la convicción, la seguridad, que muy pronto, que en cualquier momento, iba a quedar en libertad, iba a poder ir a ver a su amado hijo Timoteo y poder visitar la iglesia. Ese es el contexto en el que se escribe 1 de Timoteo. Ahora, cuando Pablo vuelve a escribir a este joven pastor, al que lo consideraba como su hijo Timoteo, cuando él vuelve a escribir la segunda carta, el contexto era totalmente diferente. Porque Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, también estaba preso. Pero ¿cuál es la pequeña y gran diferencia? Que Pablo declara en el capítulo 4, él sabía que de eso ya no iba a salir. Él sabía que muy pronto iba a ser ejecutado, que muy pronto iba a ser un mártir. Por eso en el capítulo 4 Pablo dice: el tiempo de mi partida está cerca y estoy listo para ser sacrificado. Y ahí donde él dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona que el Señor me dará. Ese es el contexto, hermano, en el que Pablo escribe esta carta. Ahora usted piense por un momento. El apóstol Pablo, ¿sí?, consideraba a este joven pastor como su hijo, era muy amado. Pero pongámonos un momento en el lugar de Pablo. Pablo estaba preso y Pablo sabía que en cualquier momento se iba a terminar su vida y no iba a tener más oportunidad de darle un consejo a su hijo. No iba a tener más oportunidad de darle un consejo a Timoteo. Entonces Pablo, sin duda, me imagino que pensaba y oraba diciendo: Señor, ¿qué enseñanza le puedo dejar a Timoteo? ¿Cuál puede ser la última enseñanza de mi vida que le puedo dejar, que pueda marcar y que pueda ser muy importante? Usted imagínese que el Señor le diga: mira, dentro de 2 de 3 días vas a morir, y usted tenga un hijo. Y usted empieza: ¿qué le puedo decir a mi hijo en tu último momento? Quiero decirle algo que quede grabado, quiero decirle algo que pueda marcar su vida. Bueno, esa era la situación en la que estaba Pablo. Y en ese momento, en esa situación, en ese contexto, Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, le deja el siguiente mensaje. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es tremendo, hermano, la palabra, porque Pablo no le está diciendo a Timoteo: mira, te va a ir bien, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, Dios te va a dar el último auto de este año, Dios te va a dar el último. No, Pablo le estaba advirtiendo de lo que se iba a venir sobre Timoteo,
que se iba a levantar la persecución, que lo iban a matar, que lo iban a perseguir, que iba a ser desechado, que iba a ser odiado. Eso es lo que Pablo estaba advirtiendo. Entonces Pablo dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, ese es el pensamiento que debe estar en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como servidores de Cristo, como servidores de la iglesia. Ese es el pensamiento que debe estar nosotros, estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a padecer lo que fuese, lo que venga, soportarlo todo. ¿Por amor a qué? Por amor a Dios, por amor a la verdad. Dice Pablo, vas a ser perseguido, vas a ser torturado, vas a ser menospreciado, pero dice Pablo, tienes que sufrir, tienes que aguantar como un verdadero soldado. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está comparando aquí el servicio a la iglesia con lo que es el servicio de un soldado. Pablo dice, cuando un soldado es llamado por un superior a prestar servicio en la milicia o en un cuartel, dice Pablo, no hay ningún soldado que se enrede en los negocios de la vida y queriendo a la vez agradar a aquel que lo ha llamado. Dice Pablo, no. Todo soldado, dice Pablo, que es llamado a la milicia, que es soldado del ejército, se despoja, se aparta de todo lo que es la vida civil. Hermano, cuando nosotros entramos a la fuerza, hay una parte de nosotros que queda atrás prácticamente y no podemos ser como cualquier otra persona civil. En muchos ámbitos de nuestra vida, como personas que trabajamos en la fuerza, hay cosas que nosotros nunca más vuelven a ser normales. Y no nos podemos enredar en algo que el civil sí lo puede hacer. Bueno, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo dice, ningún soldado se enreda en los negocios de la vida, en los afanes de la vida, si realmente quiere agradar a aquel que lo ha llamado. Hermano, lo primero y principal para que podamos tener un servicio agradable al Señor es que debemos ser personas apartadas, personas consagradas, personas dedicadas a Dios, personas que se han apartado del mundo, personas que se han apartado de toda falsedad, personas que nos hemos apartado de todo pecado, de toda malicia, de toda iniquidad y nos hemos consagrado nuestra vida para agradar a Dios, a aquel que nos ha llamado como soldados. La Biblia lo dice claramente también Pablo que nosotros somos soldados de Jesucristo. Así que hermanos, si nosotros queremos agradar a aquel que nos ha llamado, si queremos agradar a aquel que nos ha tomado por soldados, debemos despojarnos, no debemos atarnos con cosas que este mundo ofrece. Todo lo que fuese, lo que usted pueda mencionar que el mundo ofrezca, debemos despojarnos. ¿Para qué? Para que podamos ser agradables delante de Él. Amén. Versículo 5 del mismo capítulo. También dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lo segundo con lo que Pablo compara para el servicio de la iglesia es con un atleta. Y dice Pablo, ninguno que lucha como atleta puede llegar a la meta si no se ajusta, si no respeta, si no acepta las normas y reglamentos que le son impuestos. Usted imagínese un atleta que quiere entrar en una carrera, que quiere entrar a competir, pero antes de eso hay requisitos que esa persona tiene que cumplir, los cuales se va a tener que adaptar y los cuales va a tener que aceptar y poner en práctica si quiere entrar al juego, si quiere entrar en carrera y obtener el premio. Vamos a la vida espiritual de nosotros que anhelamos servir. Si nosotros, hermanos, para el servicio a Dios, para el servicio a la iglesia, lo segundo que debemos aceptar son las reglas, son los mandamientos. ¿Cuáles son esos? Es la palabra de Dios. Si anhelamos servir a Dios, hermano, esta palabra tiene que ser aceptada como única y verdadera verdad en nuestra vida.
No solamente tiene que ser aceptada, tiene que ser estudiada, tiene que ser escudriñada y también tiene que ser puesta en práctica. Una vez puesta en práctica, también tiene que ser enseñada a los demás. Hermano, estos requisitos son indispensables. Yo quiero que usted preste mucha atención si realmente queremos servir en la iglesia y queremos crecer en el servicio a Dios. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Bien. El versículo 15 del mismo capítulo 2. El versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, lo tercero que nosotros necesitamos es buscar la aprobación de Dios. Hermanos, si nosotros queremos servir en la iglesia, si queremos crecer, no tenemos que andar detrás del hombre. No tenemos que andar detrás del pastor queriéndonos ganar quizás de alguna forma la simpatía, o que de alguna forma nos encuentre aprobado para que diga: che, me cae bien esta persona, así que lo voy a poner para que predique. Me cae bien, me agrada, lo voy... No, hermano, nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre. No hemos sido llamados para servir o para andar detrás del hombre buscando la aprobación, para ver si le caigo bien al pastor, si le caigo bien al hermano o le caigo mal. Vayamos al libro de Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es importante, hermano, poder que en nuestro corazón esté el deseo, que en nuestro corazón esté el anhelo de cada día encontrar la aprobación delante de Dios, no delante del hombre. Es Dios el que me tiene que dar aprobación. Es Dios el que me tiene que decir: hijo, te he encontrado obediente, estás aprobado delante de mí. Esas cosas, hermanos, son importantes, porque si desconocemos eso, lo que vamos a hacer es poner nuestra mirada en el hombre. Lo que vamos a hacer es buscar siempre la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Amén. El versículo 21 de Timoteo, segundo de Timoteo, en el mismo capítulo. Dice la palabra: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Antes de esto, el versículo 14 del mismo capítulo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino dice que es para perdición de los oyentes. Hermano, una persona, si anhelamos servir a Dios, no tenemos que ser personas contenciosas. No tenemos que ser personas que andemos enredados o nos veamos siempre envueltos en problemas, siempre envueltos en chismes, siempre metidos en problemas, siempre contenciosos, siempre sembrando quizás la discordia, o siempre sembrando los celos, la contienda entre hermanos. Si anhelamos servir a Dios, dice la palabra, recuérdales esto, que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. Hermanos, cuando nosotros somos personas contenciosas, no somos personas que calificamos para el servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a destruir la iglesia, porque podemos llegar a hacer mucho daño a los hermanos y podemos llegar a hacernos mucho daño a nosotros mismos. Podemos lastimar. Usted imagínese un ejemplo claro.
Vamos a suponer que la Noelia, ¿sí? Hoy han venido a limpiar la iglesia. Y la Noelia, como es una persona contenciosa, que le gusta contender sobre opiniones, le gustan los problemas, llega una persona que es nueva. Y entonces comienza el choque, comienza con problemas y comienza discusiones. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a ir y no va a querer saber más nada del Evangelio, pero eso está loco. Me han tratado mal, me han recibido mal, me han lastimado, me han herido. Por eso, hermano, es por eso, hermano, que no cualquier persona puede calificar para el servicio a la iglesia. No es una cuestión de capricho, sino que hay principios que nosotros, hermanos, tenemos que saber para simple y sencillamente, primero y principal, para agradar a Dios, y segundo, para no herir, para no lastimar a nadie, para no lastimar a mi hermano, para no lastimar a la persona que viene por primera vez. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 2. Dice Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermano, una persona que califica para el servicio es una persona que tiene que aprender a sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Es una persona que tiene que tener un espíritu de sumisión, de obediencia, de mansedumbre. Usted imagínese una persona que le diga: Ángel, por favor, necesito que vayas a limpiar la iglesia. No, yo a la iglesia no, yo estoy para predicar. O sea, no puede. No, es una persona que no está para el servicio. La persona, hermano, la persona que quiere servir en la iglesia tiene que ser una persona con un carácter apacible, con un carácter de obediencia, de sumisión, de sujeción, sujeto a la autoridad que Dios ha puesto, sujeto a los pastores, sujeto a los líderes. Una persona que es rebelde no puede. Una persona que vive en constante rebeldía, que vive en constante desobediencia, no puede ocupar un lugar en la iglesia. Se va a hacer daño a sí misma y va a hacer daño a la iglesia. Amén. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, y escuchen esto, que dice: que estén dispuestos a toda buena obra. Una persona, hermano, un siervo, es aquella persona que está dispuesto para lo que sea. Hermano, tiene que correr bajo la lluvia, corro bajo la lluvia. Hermano, necesito que lo limpie la parecita, limpio la parecita. Hermano, necesito que predique, voy a predicar. Es una persona con un corazón, con una actitud predispuesta. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es importante, para toda buena obra. Predispuesto para toda buena obra. ¿Por qué? Porque a veces somos predispuestos, pero no para las cosas buenas. Amén. Pero la palabra dice que aquella persona, aquel siervo, tiene que tener un corazón predispuesto a servir en donde sea, en donde lo ponga, él va a ser útil. Hermano, necesito esto. La verdad que no sé, pero lo voy a intentar. Una persona en sumisión, una persona obediente, una persona predispuesta para todo. El versículo 15, a ser aprobados por Dios. El versículo 21. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos ve el Señor cuando cumplimos esto? ¿Sabe qué, hermano? A veces muchas personas, hablando en la iglesia, creen que un servicio en la iglesia, que no es lo mismo servir en el púlpito, estar administrando, a tener que limpiar el piso. Esa es una imagen, hermano, del mundo. El mundo se maneja de esa forma. Para una persona del mundo que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, quizás va a ser de humillación, quizás va a ser un poco de vergüenza que en el trabajo lo manden a limpiar el piso. Pero sin embargo, en este camino Dios no nos ve así. ¿Cómo nos ve Dios? Dice el versículo 21. Está bendito. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento como para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano,
cuando nosotros tenemos estas cualidades, dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que veníamos mencionando anteriormente. Cuando nosotros nos limpiamos de todas estas cosas y cumplimos un servicio en la iglesia, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Me ve menos que el pastor si tengo que limpiar el piso? ¿Me ve superior? ¿Cómo me ve el Señor? Dice que Él nos ve como un instrumento de honra. Él nos ve como un instrumento honorable. Cuando somos personas que nos hemos limpiado, que nos hemos despojado de todas estas cosas, Dios lo ve como un instrumento honorable. Instrumento dice honorable, santificado, útil y dispuesto para ser usado por el Maestro. A veces, hermanos, queremos ser usados, pero no queremos adaptarnos, no queremos sujetarnos, queremos poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante primero poder regular nuestra conducta, regular nuestro comportamiento, regular nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Entonces, cuando acomodo mi vida a la palabra de Dios, entonces Dios me dice, listo, ahora estás preparado para que el Maestro te use. ¿Estás preparado para que el Maestro te use? ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que, hermano, cuando nosotros tengamos que hacer cualquier tipo de trabajo, pensemos que en ese momento hay alguien todopoderoso, hay alguien todo supremo, todo soberano, que nos está mirando y se está gozando, diciendo, este es un instrumento honorable a mis ojos. Este es un instrumento honorable delante de mí. Dios no lo ve menor que nadie. Hermano, delante de Dios todos somos iguales. Para Dios no hay título, para Dios no hay diferencia, no hay jerarquía. Él no ve por todos, a todos por igual. El problema somos nosotros como seres humanos, que a veces en el orgullo que tenemos o en la vanidad nos encanta siempre poder marcar la diferencia. Nos encanta marcar la diferencia con títulos, con nombre, con puesto o con lo que fuese. ¿Por qué, hermano? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el ego del ser humano, ese es el yo. Pero Dios dice, no, eso no me sirve. Yo te quiero despojado de todo eso. Te quiero limpio de todas esas cosas, limpio de todo orgullo, limpio de toda vanidad, que te limpie de todo pleito, de toda contienda. Entonces vas a ser un instrumento honorable. Quizás va a pasar alguien. Hermano, ¿sabe cuál es el problema hoy en día, hermano, en muchas iglesias? Usted está el hermano Pedrito limpiando el piso y viene un Juan y dice, hermano, pero ¿usted qué hace en la iglesia? Limpia el piso. Pero ¿y usted cuánto tiempo tiene? No, ya hace muchos años ya. Ay, hermano, pero no lo han ascendido, no lo han reconocido, no. Venga a mi iglesia. Venga a mi iglesia. Lo vamos a ungir como líder, lo vamos a ungir como esto. ¿Y qué hace el hermano? Débil. Por desconocimiento la palabra se va. Por eso, hermano, es importante poder conocer. Todos somos siervos inútiles. Todos estamos para servir a nuestros hermanos. Todos hemos sido llamados para estar a los pies de nuestros hermanos sirviéndoles, para estar dispuestos a la iglesia. Dispuesto, dice, para toda buena obra. Dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, eso es parte de los frutos que nosotros necesitamos para poder servir en la obra del Señor. Es importante, quizás usted me diga, pero ¿por qué tanta exigencia? ¿Por qué tantos requisitos si yo no estoy pidiendo para ministrar al frente, simplemente quiero limpiar el piso? Es que, hermano, todo lo que hay aquí para Dios es importante. Es que para Dios no hay diferencia. Que yo esté aquí a que limpie el piso, Dios me ve por igual. Si tengo un corazón limpio, si soy una persona humilde, sencilla, Dios me ve como un instrumento honorable,
sin necesidad que alguien me ponga un título, sin necesidad que el pastor me reconozca delante de todos, vos sos el poderoso no sé quién. No hay necesidad. Es más que suficiente con que mi Padre me ha dado la aprobación. Es más que suficiente con que yo limpiando y Dios me dice, ese es mi hijo, es un instrumento honorable a mis ojos. Es una persona santificada, es una persona limpia y está dispuesta para toda buena obra. Cuando Dios lo ve, hermano, dispuesto para toda buena obra, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder. De repente está limpiando el piso, viene un enfermo, pone la mano y se sana. Está limpiando el piso, hoy no hay quien predique, pasa el hermano y expone la palabra y Dios bendice y edifica al pueblo. ¿Por qué pasa eso? Porque es una persona, porque es un hermano que está dispuesto y está listo para toda buena obra. Y cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios habla de toda buena obra, hace referencia a cualquier cosa, hermano, que nosotros podamos hacer, ya sea sirviendo a la iglesia, a favor de los necesitados, en lo que fuese, cualquier tipo de buena obra es aprobado por Dios y somos honorables delante. ¿Qué más podemos pretender? ¿Qué es más importante? ¿Que el pastor me vea como alguien bueno o que Dios me vea como una persona, un instrumento honorable delante de sus ojos? Lo mejor es tener su aprobación. Amén. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo tienen que ser esos varones? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hay algo muy importante, hermano, para recalcar. En el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de ellos. Hermano, lo que este capítulo 6, versículo 1 nos está diciendo, que hasta ese momento, escuchen, los apóstoles de Cristo, los que han estado con Cristo, los que han dormido con Cristo, los que han sido enseñados por Cristo, los que estaban llenos de poder para hacer cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de señales, servían las mesas. Eso nos está diciendo la palabra. Los apóstoles de Jesús, Pedro, Juan, que estaban en el pecho de Jesús todo el tiempo, acariciando, siendo mimados por Jesús, servían las mesas. Hombres usados por Dios poderosamente. Pero sin embargo, habían en ellos un principio que habían aprendido de su maestro, era de servir. Usted imagínese hoy en día si alguien tuviese esa oportunidad como los apóstoles, de recostarse en el pecho de Jesús, de ser enseñado por Jesús, de conocerlo, de verlo cara a cara. Después usted diga: hermano, por favor, ¿puede limpiar el baño? No, pero, no, soy el pastor, soy el apóstol, acabo de estar con Jesús, no me puedes venir. Eso es orgullo, eso es vanidad. Eso no habla de un siervo, ni mucho menos de un ungido de Dios. La persona, escucha, hermano, una persona ungida de Dios se lo puede reconocer no por la prepotencia, no por el orgullo, no porque qué tan bonito habla. La unción, lo que produce la persona es humildad, sencillez. Dice Jesús: aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón.
¿Cómo era Jesús? Humilde, sencillo, siempre al servicio. Y era la persona más ungida en esta tierra y en el cielo entero. Una persona ungida, eso es una persona que tiene la unción, que porta la unción del Espíritu Santo. Y dice que los discípulos, los apóstoles servían en las mesas. Pero debido, escuche, esta es la gran diferencia, hermano. Pero debido a la gran multitud de creyentes que se habían añadido, han comenzado a tener problemas. Entonces han tenido que elegir a personas para que ocupen ese lugar. Hermano, es muy diferente, escuche esto. No es lo mismo que yo diga el domingo, hermano Ángel, por favor, vaya a trabajar con las empanadas. Yo no voy a poder. ¿Por qué no lo puedes? Que yo soy el pastor. O sea, yo no puedo estar picando cebolla, haciendo fuego. Yo soy el pastor de la iglesia. Usted lo tiene que hacer. Y es muy diferente a que diga, hermano Ángel, por favor, voy a necesitar que el sábado colabore. ¿Por qué, pastor? Es que tengo que visitar a unos hermanos. Tengo que ocuparme, tengo que estudiar un poco la palabra porque tengo que ir a tal iglesia. Es totalmente diferente. Y eso es lo que ha pasado aquí. No es que los apóstoles de Jesús han dejado de servir por orgullo, sino por la demanda del pueblo. Amén. Avancemos. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermano, estas 3 cualidades tenían que tener estos 7 jóvenes. ¿Para qué? ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas. Para poder servir las mesas. Este principio, hermano, nos enseña que no podemos servir a Dios de cualquier forma. No podemos servir a Dios de cualquier manera, por más pequeño, por más insignificante que parezca a nuestros ojos el trabajo, pero no lo podemos hacer de cualquier forma y tampoco lo puede hacer cualquiera. Dice 7 varones de buen testimonio. Cuando habla de buen testimonio, habla de actitudes de la persona, del comportamiento de la persona que va a servir, que refleje la comunión que tiene con Dios. Cuando habla del buen testimonio, hace referencia que en la actitud, en el comportamiento, en las palabras, en sus pensamientos, pueda reflejar que es una persona temerosa de Dios. Pueda reflejar en su comportamiento que es una persona que ama a Dios, que es una persona de oración, que es una persona que vive con la vida de obediencia a la palabra de Dios. Que nadie va a venir a poder señalar con el dedo. Nadie va a poder decir, pero ese que hace, pero si ayer yo le he visto que estaba bailando allá. Eso no es un buen testimonio. ¿Cuál es ese hermano que trabaja? Pero si yo le he visto que estaba tomando allá. No es un buen testimonio. Hermano, para servir a Dios, repito, sin importar el lugar, la posición, tenemos que ser personas de buen testimonio. Porque estamos sirviendo a Dios. No estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. Por eso dice, todo lo que hagáis, dice, hacedlo como de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. ¿Por qué? Porque a Él servimos. De buen testimonio. Lo segundo, llenos del Espíritu Santo. Pero para servir las mesas nada más. Sí, para servir las mesas nada más. De buen testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros servimos, no tenemos que dar lugar a nada para que nadie pueda acosarnos. Porque Dios lo que pide, que seamos personas irreprensibles, personas de buena conducta. El segundo punto dice, llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué se refiere? Vayamos por favor al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que la persona que va a servir sea llena del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien dice, sed lleno del Espíritu Santo. Pablo da este ejemplo y compara
la llenura del Espíritu Santo con una persona embriagada. ¿Por qué? Cuando una persona se embriaga de alcohol, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede a esa persona? Pierde el control de sí. Entonces ya lo que domina la vida de esa persona, lo que gobierna a esa persona, ya no es ser, sino que es el alcohol, con lo cual él ha sido lleno. Y eso trae mala conducta, mal comportamiento. Quizá la persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacerlo, pero como está lleno, está embriagado, eso es lo que lo lleva a hacer cualquier tipo de mal acto delante de la persona, o tener una conducta desagradable. Y Pablo dice, no se embriaguéis con vino, antes bien, dice Pablo, en lugar de ser lleno de vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escucha, hermano, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, no va a haber forma ni posibilidad que yo pueda reaccionar mal. No va a haber forma que yo lastime a mi hermano. No va a haber forma que yo sea una persona de contienda, que sea, o que tenga celo en mi corazón. ¿Por qué? Porque no hay lugar para esas cosas. Porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber? Dice en Gálatas 5:22, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, esos frutos tienen que estar en nosotros para poder servir a Dios. ¿Por qué? Para no avergonzar al Evangelio, hermano. Porque si nosotros nos ponemos a servir a Dios en la iglesia, en lo que fuese, y actuamos mal, no vamos a quedar mal nosotros. Una persona, usted imagínese una persona que venga por primera vez y yo tengo una reacción mala. Esa persona no se va a acordar de la iglesia ni de mí, sino que va a decir el Evangelio no sirve. Entonces, una persona que no es llena del Espíritu Santo y que está sirviendo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede avergonzar a Dios, porque puede dejar mal al Evangelio. Amén. Tercer punto. Primer punto era de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Tercero, llenos de sabiduría. Dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermanos, para poder servir tenemos que ser persona temerosa de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? Una persona temerosa de Dios es una persona apartada de toda iniquidad, apartada de todo pecado, apartada de toda cosa que a Dios no agrada, y que tiene una vida de sujeción, de obediencia, de sumisión a Dios. Cuando la Biblia habla que tenemos que ser personas temerosas de Dios, no habla de un temor de miedo, no habla de un temor diciendo, bueno, tengo que hacer lo bueno si no Dios me puede castigar. No tengo que hacer esto si no me puedo ir al infierno. Sino cuando habla la Biblia de temor, habla de una reverencia, habla de tener una fidelidad a Dios. Eso a lo que se refiere la palabra del Señor, de ser personas sumisas a Dios, obedientes. Esa es la persona, ese es el hermano que califica para poder servir a Dios. Así que cuando usted diga, pero quiero servir, bueno, debemos tener en cuenta estas cosas, hermano. Y siempre recordemos, no podemos servir a Dios de cualquier manera. A Dios no se sirve de cualquier forma, hermano. Si a nuestros jefes, a nuestros superiores terrenales no podemos servirle de cualquier forma, de cualquier manera, ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más en la iglesia, que todo lo que hay en la iglesia es consagrado, ha sido dedicado para Dios? ¿Cuánto más aquí que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios omnipotente, creador del cielo? Con más reverencia, con más respeto, con más temor y temblor tenemos que servirle. Vayamos al libro de Filipenses, ya vamos a estar finalizando, después de Efesios, Filipenses capítulo 2. Aquí tenemos, hermano, el mayor ejemplo de servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. No ha sido suficiente para Cristo ser hombre. ¿Por qué? Porque siendo Dios y solamente quedándose en ser hombre, podría ser orgulloso de todos modos. Pero sin embargo dice que él ha ido más abajo todavía. Siendo Dios se hizo hombre, y de hombre no se ha conformado, se ha humillado a sí mismo hasta lo sumo, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para ser obediente. Pero hoy en día, muchas personas siendo hombres quieren ser Dios. Muchos servidores siendo hombres, pecadores, malos, a veces pretenden ser como Dios. Y Cristo hizo todo lo contrario, siendo Dios, pero dice que Él no ha tomado eso como cosa a que aferrarse. Él podría haber dicho, bueno, yo soy Cristo, soy Dios en la tierra hecho hombre, así que a mí me tienen que servir. Soy Dios en la tierra. Pero dice que no ha tomado eso como cosa que aferrarse, sino que se ha humillado. Hermano, ese es el ejemplo. Escucha, hermano, ponga donde lo ponga Dios, lleve donde lo lleve, siempre debemos ser humildes. Siempre debemos ser personas dispuestas a servir en lo que sea. Si venimos con traje a la iglesia, nos tenemos que ensuciar, nos ensuciamos. Porque ese es el ejemplo que hemos aprendido de Él. Seamos como Cristo. Dice que Cristo, antes de morir, toma una toalla, toma un librillo y le comienza a lavar los pies a los discípulos. Mire, hermano, ese ejemplo. Muchas veces se lo ha tomado eso como una práctica. Cristo lavando los pies de sus discípulos, entonces yo también tengo que lavar los pies del pastor. Pero sin embargo, eso hacían porque era la costumbre de ellos. Porque en Israel no es como aquí. En Israel era un desierto con muchísima arena y el calor quemaba. Y ellos se manejaban de sandalias. Entonces imagínense cómo era su pie. Entonces era una costumbre, era una tradición, cuando alguien llegaba a poder lavarse los pies. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar no es que tenemos que andar lavando los pies. Lo que Jesús nos está dando es un ejemplo de servicio. Que así como Él ha hecho, también debemos hacerlo nosotros. Despojándonos de todo. Ahora, si no nos despojamos, hermanos, del orgullo, si no nos despojamos de la soberbia, nunca vamos a poder ser como Jesús. Porque dice que Él se ha despojado de todo y se ha humillado a sí mismo, poniéndose en posición de ¿qué? De siervo, al servicio de todo. Amén. Póngase de pie, por favor, esta noche. Así que, hermano, ya sabemos, si realmente cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando una persona tiene a Dios en su corazón, lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros siempre es el de servir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos ayuda a parecernos cada día más a Jesús. No es que yo puedo venir sacando pecho con soberbia diciendo yo soy como Cristo, no. Todavía ni siquiera he nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo lo que produce en nosotros es un espíritu de humildad, es un espíritu de siervo, es un espíritu de estar siempre al servicio. Amén. Vamos a hacer una oración, por favor.